Buenas noches, pues hoy vamos a platicar un rato sobre los diferentes grupos de presión que hay en México. Cuando hablamos sobre grupos de presión, pues nos referimos a organizaciones de minorías que participan en la actividad política para obtener beneficios para sí mismos, que terminan siendo financiados o soporta el costo por la población en general, ¿no? Podemos decir que son minorías bien organizadas que obtienen beneficios concentrados para sí mismas e imponen costos generalizados para la población en general, ¿no? Para empezar, pues, ¿cómo es posible que una minoría en un sistema democrático pueda imponerle costos a la mayoría, ¿no? Esto podría parecernos como algo absurdo, ¿no? Si la mayoría es mayoría, ¿cómo va a ser posible que termine siendo dominada por grupos de presión o de interés? Acá lo principal que debemos de considerar son los incentivos a participar en la actividad política de la masa, de la población en general. Una persona, un votante, pues qué influencia tiene en el resultado del proceso político, pues cercana a cero, ¿no? O sea, si tú o yo votamos o no votamos, votamos por el PAN, por Morena, por el PRI, por lo que sea, es bajísima la probabilidad de que nuestro voto sea el que determine el resultado de la elección. Esto sí que significa que para el votante en general, pues los beneficios esperados de informarse y de participar activamente en política, pues son casi nulos, ¿no? Beneficios esperados, mientras que los costos de informarse son significativos, ¿no? O sea, yo puedo pasar horas estudiando el programa económico del PAN, del PRI, de Morena, pero por mucho que me informe, yo no voy a determinar las políticas públicas que vamos a tener, el gobierno que vamos a tener. Pues esto que significa para el votante que no vale la pena informarse y estar al tanto de lo que ocurre. Pero si el votante no vota por el beneficio esperado de las políticas públicas que obtiene, ¿por qué votan las personas? Pues el mero acto de votar te proporciona el beneficio de sentir que eres parte de algún movimiento político, ¿no? Te da como un sentimiento de participar o ser relevante en tu comunidad, ¿no? Es de la misma manera en que ponerte una camisa del América, de las Chivas, de Pumas, pues te hace sentirte bien, ¿no? Ser parte de una tribu, ¿no? Y pues que la gente le gusta expresarse de tal manera es lo que hace que se sumen y acumulen votos. Por otro lado, hay minorías de votantes que, si bien no les interesa las políticas públicas en generales, les interesan políticas públicas en específico. Y además, como es una minoría, pues les es fácil coordinarse entre sí. Para estas minorías, pues el beneficio esperado de influir en la actividad política, pues es significativo, ¿no? Por ejemplo, podemos imaginarnos a los campesinos que hace poco hicieron bloqueos, a los docentes, a los sindicatos de la CENTE al sindicato de la CENTE que también hace bloqueos, u otras minorías que participan activamente en política. Estas, Empresarios, de, energía, lobbies de energía, de justicia. ambientalistas, todo tipo de minoría que al poder coordinarse fácilmente por su pequeño número, pues le sale rentable influir en el proceso político, ¿no? ¿Cómo influyen? Pues le regalan cosas a los representantes políticos, diputados, senadores, tienen lazos con ellos, les prometen votos, movilizan votos, les hacen donaciones de campaña, les hacen regalos, por así decirlo, les dan, no sé, aventones
aviones privados, los invitan a comer, todo tipo de amenidades. Y pues los políticos, pues a los políticos les importa eso, ¿no? Los servicios, los bienes y servicios que obtienen de ser políticos. Y también les interesa pues permanecer en el cargo, ¿no? Y pues si otorgarle beneficios a determinadas minorías incrementa la probabilidad de que se reelijan, pues les hacen caso, ¿no? Acá lo interesante es que los representantes políticos, también los burócratas están sujetos a estas presiones, pues tienen que hacerle caso a diferentes grupos de presión, ¿no? O sea, no todos los grupos de presión o de interés obtienen lo que quieren de la política. Los políticos pues tienen pues recursos o tiempos escasos para atender las demandas de los diferentes grupos de interés. Al final sí hay cierta competencia entre grupos de interés, pero acá no gana el que sirva mejor al consumidor o a la sociedad en general, ¿no? Gana el que tenga mayor peso en el proceso político o que pueda ofrecer las mejores cosas o las mejores amenidades o sobornos a la clase política. Y pues, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que la sociedad, la estructura política mexicana, pues está plagada de leyes y de programas sociales que benefician a estas minorías a costa del contribuyente o del consumidor. Por ejemplo, los sindicatos de taxistas, pues luchan por mantener restringida la entrada al mercado de transporte automovilístico. Esto les permite tener ingresos superiores a los que obtendrían en un mercado libre, pero el consumidor pues termina recibiendo un peor servicio y pues un peor servicio y más caro. Esto lo vemos pues con las luchas que hacen los sindicatos de taxistas a Uber, o también pueden luchar esos grupos de interés por recibir programas sociales, ¿no? O subsidios como los campesinos que demandaban un precio de garantía por tonelada, ¿no? Incluso decían en las noticias, el precio internacional por tonelada es de 6,000 pesos, pero queremos que el gobierno nos garantice 7,000 pesos. O sea, querían ganar más y pues esto lo hacen a costa del contribuyente. Y pues esto no, lo hacen no solo pues presionando a los políticos y extorsionando al país, ¿no? También destinan recursos a adoctrinar al resto de la población a creer que hacen una lucha justa, ¿no? O sea, el discurso de la soberanía alimentaria y de que la producción de maíz de los campesinos es cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y pues la gente, como es racionalmente ignorante, irracional, o sea, no paga un precio por tener creencias falsas, pues termina creyendo en esos discursos y promoviéndolos, ¿no? O sea, no faltan por ejemplo, a los tuiteros que se la pasaron defendiendo a los campesinos y diciendo que cómo le daban dinero a los niños y a los viejitos, pero no a los campesinos que trabajan duro, ¿no? Y pues este discurso pues parece pues razonable, ¿no? Pero lo que hay de fondo es están extorsionando al resto de la población y quieren que también les regalen dinero, ¿no? O sea, en lugar de un discurso de basta de privilegios, de subsidios, de programas sociales, pues dicen, ah, no, yo quiero que los programas sociales sean de esta manera. Y pues el contribuyente pues termina fregado, ¿no? Esto lo vemos en educación con la CENTE, en transporte con los sindicatos de taxistas, en el transporte público con los sindicatos de camioneros. En Yucatán, pues en las elecciones pasadas, el sindicato de camioneros pues jugó un rol importante y ahorita están viendo si desmantelan el vaivén para regresar al antiguo sistema de transporte público con el sindicato de camioneros. Los campesinos que luchan por poner aranceles a
a las importaciones y encarecernos nuestros alimentos, y también en ámbitos no tan obvios, ¿no? Por ejemplo, las agrupaciones de médicos que se organizan para que el gobierno imponga licencias y restringir la entrada de médicos al mercado, ¿no? También de abogados y de profesionistas en general. Y pues esto no significa que todos los grupos de interés sean perjudiciales, ¿no? Hay casos en los que pues luchan por quitar trabas a las libertades o por defender el Estado de Derecho, pero pues depende principalmente de los beneficios que esperen, ¿no? O sea, podemos imaginarnos a una asociación de exportadores que presione para que el gobierno haga acuerdos de libre comercio con otros países, pero pues esto no es la regla general, ¿no? Lo normal es ver a la oligarquía nacional pedir aranceles para protegerlos de la competencia extranjera o otro tipo de políticas, ¿no? Y pues entre esos grupos de interés hay empresarios, burócratas, asociaciones civiles, activistas, todo tipo de individuos entran pueden entrar en este ámbito, ¿no? Y pues con esta introducción ya sería la introducción. No sé si quieras añadir algo. Sí, o sea, creo que lo has explicado muy bien. Además, has puesto algunos ejemplos que yo creo que son paradigmáticos. Tema de transporte, mencionabas en Yucatán, en Quintana Roo sucede lo mismo. Rara es la semana que no salimos en las noticias por un abuso en algún transporte público, normalmente del tema del taxi. Al final, esos grupos de presión, vamos a ver, yo creo que la política es un, es un juego de captura de poder. Se trata de capturar el poder y de que no lo tengan los demás, porque el poder no se comparte, el poder es el poder. Entonces, estos grupos de presión, yo los entiendo como grupos, digamos, que son intermediarios y que a esas minorías que tienen unas peticiones muy específicas, no tienen un programa político en sí, pues acceden al poder que sí ha sido capturado en los votos y forman parte de las decisiones de las formas que tú bien has explicado, ¿no? Ya sea desde sobornos hasta cosas más sutiles, ¿no? Oye, mira, tú ayúdame aquí ahora con esto y mañana cuando acabe tu ciclo político, pues yo te ayudo con lo otro. No es raro el político que acaba en un consejo de administración de una gran empresa. Eso es bastante habitual, esas famosas puertas giratorias de las que hablaban. Entonces, yo creo que sin querer alargar esto mucho tiempo, creo que los grupos de presión son inherentes a la política. ¿Están mal? Sí, probablemente sí. Creo que no hay forma de controlarlo. Como tú bien dices, los ciudadanos acaban pagando por esos que en muchos casos no le beneficia, sino que le perjudica, solo beneficia a algunos, pero lo que es la política, la democracia, pues es uno de los, digamos, de las fallas que tiene, ¿no? Esos grupos de presión son inevitables, no se pueden evitar. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de ausencia de Estado, pues esos grupos de presión ya no tendrían sentido, ¿no? Sí, es algo pues que es inherente a que los políticos, las burocracias tengan discreción sobre las reglas del juego de la sociedad, ¿no? Si alguien es capaz de manipular las reglas del juego, pues a tu favor, pues vale la pena destinar recursos para que legislen a tu favor.
y también con los recursos que tienen a discreción los burócratas. Y pues sí, es algo, por así decirlo, inherente al Estado, ¿no? Al monopolio de la violencia, ¿no? Como mencionabas, pues si en ausencia de Estado, pues a quién le vas a pedir esos favores, ¿no? ¿A quién le vas a comprar esos favores, ¿no? Pero acá mencionaste lo de cómo impedirlo. Tal vez no se pueda impedir, pero tal vez se podría mitigar, ¿no? Si los políticos no tienen nada que ofrecer, qué grupos de presión los van a buscar, ¿no? Y pues, no sé, un Estado ultra mínimo, así como lo imaginan los minarquistas, pues hay mucho menos que podrían vender los políticos y pues tal sería menos la influencia de estos grupos de interés. Pero como sabemos, las constituciones, las leyes que restringen las actividades del Estado, pues son maleables, ¿no? Son sujetas a decisión, ¿no? O sea, ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que empezó con una constitución que nosotros podemos imaginarnos o describir como minarquista o de gobierno pequeño. Y pues, ¿qué tenemos ahora, no? Ahora tenemos pues un Leviatán con una farsa participativa, ¿no? Todos los lobbies que cabildean leyes a su favor en el Congreso con los burócratas. Y pues en México no tenemos, ni siquiera tenemos ese inicio de Estado pequeño, ¿no? Tras el porfiriato, tras la Revolución Mexicana, pues tuvimos el Partido Revolución Institucional, pues que era un movimiento de caudillos luchando entre sí para ver cómo se otorgaban privilegios entre sí, ¿no? Y pues después de los 70 años del PRI, pues logramos más o menos reducir la influencia de esas clases políticas, ¿no? De esos grupos de interés, ¿no? O sea, nosotros no sabemos, nosotros que nacimos después de Salinas o de Cedillo, no tenemos idea de lo que era México antes del neoliberalismo, entre comillas, ¿no? Un mercado cerrado, el corporativismo del PRI a toda máquina, y pues es algo que estamos viendo un retorno hacia ello con Morena, ¿no? Parece que quiere reconstruir el corporativismo del PRI, ¿no? Con el sindicato de Pedro Aces, con los sindicatos de Pemex, de CFE, con la CENTE, y pues también están construyendo maquinaria política con sus programas sociales, ¿no? Y pues ya estaban hablando de adoptar políticas para impulsar la industria nacional, ¿no? Ya sabemos lo que eso significa. Bueno, Aranceles o trabas en aduanas para impedir el comercio. y muy a mi pesar, creo que nos estamos olvidando de uno de los grupos de presión más, que más se mueve en México, que es el crimen organizado, de una manera o de otra. Definitivamente pienso que también deberíamos incluirlo aquí, aunque es un capítulo aparte y da para hablar de otra cosa. Pero yo sinceramente pienso que no es un tema de Morena, es un tema inherente a la democracia. Creo que esos grupos siempre van a tener algo que ofrecerle a los políticos, por los cuales los políticos acaben accediendo a actuar en favor de esos grupos, siempre. O sea, es así. Creo que no es posible evitarlo. De hecho, en muchos casos hasta se permite, simplemente se ponen unas reglas para que ese cabildeo, bueno, pues tenga unos límites, ¿no? Pero en definitiva, pues es eso, ¿no? O sea, yo te financio, yo te ayudo y todo lo que no trascienda a lo público, ¿no? Todos esos acuerdos en privado para que tú, en este sentido, en esta política específica, vayas hacia acá o vayas hacia allá. Yo creo que eso no se puede evitar. Creo que eso no se puede evitar y al final, como bien dices, el resultado es que el ciudadano va a tener que pagar
por una serie de medidas que le perjudican y que solamente benefician a unos pocos. Desafortunadamente creo que no se puede hacer. Yo no veo un panorama donde vamos a legislar todavía más para que evitar, yo creo que es inevitable. Entonces, simplemente, bueno, ¿qué pasa? Si hay un exceso por parte de los políticos, pues imagino que los ciudadanos los castigarán en las urnas y ya no los elegirán en la próxima ocasión. Pero, bueno, pues en ese mandato que tienen, pues ellos ya reciben todos esos pagos a cambio de decisiones y sinceramente no creo que nadie esté pensando en el bien de México ni en estar gobernando durante muchos años, sino simplemente en llevarse todo lo que pueda y punto. Pero bueno, pues eso yo creo que es inevitable, desafortunadamente. Soy pesimista. Sí, coincido en parte contigo, ¿no? O sea, acá la pregunta interesante es, ¿cómo es posible que una sociedad, pese a toda esa presión política, hayan logrado salir adelante y hacerse prósperas, ¿no? Mientras que otros países pues terminan en regímenes de corporativistas con esos grupos de interés, obstaculizando cualquier reforma o progreso, ¿no? Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con Milei, ¿no? Que sacan un decreto para desregular y a los 3 meses el Congreso lo tira o el Poder Judicial se lo tira y pues es algo que es, yo diría, casi imposible de romper, ¿no? Ese régimen corporativista de minorías. Es la batalla por el poder, o sea, la política es eso, es tú o yo. Y cuando sea compartir es porque ninguno de los dos tiene la capacidad de destruir al otro, porque si no, es tanta la arrogancia que uno piensa que lo sabe todo y que tiene la razón en todo. Entonces no está dispuesto a compartir la visión del mundo ni de cómo se tienen que hacer las cosas, sino simplemente es yo capturo el poder y ahora lo voy a ejercer, que es lo que está haciendo Morena en estos años, ¿no? Está ejerciendo, está silenciando, está callando y está aplastando los contrapesos y lo que quieras. Entonces, bueno, quizás los grupos de presión que, en mi opinión, en general, pues no sé si son inmorales, no sé, tampoco tengo muy claro si aplica el concepto, pero desde luego, quizás en esta ocasión, contra un partido que está decidido a aplastar todos los contrapesos, quizás esos grupos de poder acaban actuando en la dirección, no voy a decir correcta, pero sí que a lo mejor a los liberales nos interesa, ¿no? Porque puedan convertirse en algún tipo de contrapeso. Sí, o sea, aquí entra la gran pregunta, por así decirlo, constitucional que hacía el Premio Nobel de Economía James Buchanan. ¿Cómo podemos desarrollar o qué reglas podemos establecer para que todos estos grupos de interés y los políticos puedan perseguir su egoísmo y su interés propio y al mismo tiempo promuevan el bienestar general de la sociedad? No es algo análogo a la mano invisible de Adam Smith, pero la gran pregunta es si esto es posible para la actividad política, ¿no? Y es una pregunta abierta. Y ahora que lo comentas, lo de la inmoralidad, hay que tomar en cuenta pues que el Estado, al tener todos esos poderes y facultades para influir en pues en las reglas de la sociedad, en la distribución de recursos, en las reglas del juego, pues también uno tiene que uno puede participar en política como manera defensiva, ¿no? O sea, podemos imaginarnos a una minoría bien organizada que lucha para que no les quiten sus permisos para comerciar libremente o algo parecido, ¿no? Y pues de estas facultades que tiene el Estado, pues
resulta rentable invertir recursos a especializarse en ello, ¿no? O sea, la gente, pues para protegerse de la política o para ganar en la política, pues comienza a invertir recursos en la política, ¿no? Forma relaciones con políticos, con burócratas, los invita, los hace socios, participa bastante tiempo en discusiones políticas de todo tipo, en lugar de dedicar su tiempo a pues producir algo valioso para la sociedad, ¿no? O sea, el empresario puede pasar una hora participando en política o una hora, no sé, desarrollando nuevos productos o algo parecido. Y pues si tenemos una sociedad politizada, ¿qué va a ser el resultado? Pues va a ser más rentable meterse a la política que producir cosas de valor, ¿no? Y pues esto era lo que vivíamos con antes de que México se abriera parcialmente al comercio, ¿no? O sea, los empresarios conectadísimos con la política, con el corporativismo del PRI y los productos que ofrecían, los bienes y servicios, de pésima calidad. Bueno, fíjate que eh, yo como prestador de servicios, en alguna ocasión, me ha tocado ver cómo clientes se han decantado por otro tipo de prestadores de servicios, no porque prestaran un servicio mejor que el mío, sino porque han tenido con ellos unas atenciones que yo no puedo tener por filosofía de cómo entendemos nosotros el negocio. Yo entiendo que eso es de lo que se trata, ¿no? Esos grupos de presión actúan de la misma manera. Yo no tengo por qué, es más fácil enfocarme en comprar la voluntad de este señor a ofrecer algo que sea la mejor opción para los ciudadanos, simplemente. Y acá vale la pena reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo, ¿no? O sea, todos los jóvenes que vemos participando activamente en política, pues podrían estar, no sé, en empresas desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, pero no los vemos ahí militando, participando en eventos políticos, ¿no? Y pues, ¿qué futuro nos va a esperar? Con jóvenes así, ¿no? Yo en la facultad así lo vivía, ¿no? Éramos como 25, no, como 30 alumnos y habían como 3 que se la pasaban en eventos políticos. Y así habían varios, ¿no? En cada salón. Y pues ese capital humano que en lugar de servir al prójimo, por así decirlo, pues va a terminar en lo que llaman la grilla política, ¿no? La rosca, como dicen en Argentina, ¿no? Hay un paper de Bumol que trata ese tema, ¿no? ¿Qué tipo de capital humano producimos una vez que tenemos una sociedad politizada, ¿no? Mi amigo Carlos levantó la mano, a ver qué quiere comentar. No, el paper de Baumol, ese y también el de emprendedores, ¿no? El de la oferta de emprendedores supone algo interesante. No, una remarcación que yo iba a hacer es que estos los grupos de intereses per se no son malos. A ver, la teoría económica no te dice si son malos o son buenos. En el sentido en que desde el punto de vista de la sociedad, las transferencias no tienes mucho que decir ahí. Simplemente es una transferencia de recursos de A a B. Como libertario, filosóficamente podemos tomar argumentos al respecto, pero en términos de teoría económica no hay mucho que se pueda decir ahí. Lo perjudicial, lo que suele ser perjudicial al respecto, es el gasto de tiempo y recursos que se hace para hacer la transferencia, que es lo que tú estabas diciendo, banquero. Ahora, hay un punto también sustancial, que es el siguiente. En un mundo donde tú no tengas el Estado, seguirías teniendo grupos de interés. Porque los grupos de interés simplemente son mecanismos para coordinar a gente que tiene un propósito en común, usualmente vía político.
pero nosotros hemos resuelto los problemas, ese tipo de problemas en el mercado. Si tú lo piensas, por ejemplo, en los mercados financieros, tenemos votación por términos de ingresos. Elegimos quién puede votar en ciertas empresas y quiénes no. Entonces, pero nada, esos eran los únicos dos comentarios que tenía. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Y sí, tienes razón. Es lo que se llama búsqueda de rentas, ¿no? Creo que ese es el término específico, rent seeking, que pues para hacer esas transferencias de recursos, pues tienen que gastar para obtenerla, ¿no? Y ya me perdí lo que iba a comentar. No sé si quieres añadir algo, Juan. No, muy interesante, Carlos. Gracias. ¿Y qué otro tema quedaría por tocar? Pues creo que ya cubrimos bastante, ¿no? Se me fue lo que iba a decir. Sí, bueno, yo creo que es inherente, o sea, no hay ninguna forma. Me pareció muy interesante lo que dijo Carlos de si desapareciera el Estado, seguiría abriendo grupos de presión. Evidentemente, el liberalismo también permite la asociación con fines, ¿no? Eso en principio no tiene por qué tener ningún problema. Claro, lo que pasa es que cuando no existe un Estado que tiene todo ese poder, pues esos grupos de presión están limitados a acceder a individuos, ya sea empresas o personas físicas o personas morales, pero no tienen acceso al Estado simplemente porque no existe, porque si existiera, evidentemente tratarían de acceder, ¿no? Es así de sencillo. Yo no tengo por qué capturar el poder en las urnas, yo simplemente tengo que capturar la voluntad de una o dos personas. Es mucho más fácil en términos económicos capturar a una persona que sea la que decida que capturar el poder para que una vez que estás en el poder, entre las medidas que tomes esa. Entonces, yo pienso que no se puede evitar, ¿no? Y acá lo que podríamos matizar o añadir es la concentración de poder, ¿no? No sé si has visto cómo el gobierno federal, desde AMLO, ha intentado concentrar todas las funciones regulatorias que antes estaban en organismos autónomos o independientes, entre comillas, con el Ejecutivo. ¿Esto qué significa para los grupos de interés? Pues que ahora tienen que negociar directamente con el Ejecutivo, ¿no? Y pues tienen mayores incentivos a atornillarse directamente con los funcionarios federales que lo que había antes, ¿no? Que estaban dispersos esos poderes entre varios organismos, ¿no? O sea, la concentración también le abarata el costo a los grupos de interés de influir en la política y de obtener privilegios. Y pues en anarquía o sin Estado, pues como todo está descentralizado, pues ¿cómo vas a lograr eso, no? Si no hay una autoridad central. Sí, creo que es una de las ventajas que tendría el orden liberal, pero de nuevo, es demasiado abstracto para la mayoría, es demasiado complejo, utópico y al final pues no llega a ese mensaje que en realidad pues es bastante simple, ¿no? Desafortunadamente, como digo siempre, falta muchísimo por hacer y entonces, bueno, pues aquí nosotros también somos un grupo de presión o no, somos un grupo de presión.
haciendo estas actividades nos convertimos en grupo de presión o no. No porque no tenemos acceso al poder, pero no sé, si lo tuviéramos, si tuvieras a un político y tuvieras oportunidad de tener una charla con él, tratarías de convencerle. El problema es que no sé si tendrías algo que le interesase, pero bueno, lo intentarías desde luego, ¿no? Sí, y es algo que mencionó Carlos, ¿no? Los grupos de interés pues pueden perseguir diferentes fines, ¿no? Y lo complicado es buscar, crear y coordinar grupos de interés que les interese la libertad, ¿no? O sea, si en el pasado las revoluciones burguesas o la revolución estadounidense lograron quebrar al antiguo régimen o cortar con privilegios de la corona, ¿cómo podríamos crear esos grupos de interés liberales, por así decirlo, ¿no? Que se meten en política para abrir el comercio, quitar restricciones. Y pues ese es el reto del movimiento libertario en la actualidad, ¿no? O sea, uno piensa que la batalla es Claro. cultural es pues crear conciencia en las masas del liberalismo, ¿no? Pero también hay que crear grupos de interés que les interese la libertad, ¿no? Y que estén dispuestos pues a luchar por ella. Bueno, yo creo que, o sea, por ejemplo, Coparmex, no creo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, no creo que estén pensando en el narcocapitalismo, pero desde luego, si pudieran ir en la dirección de mayor libertad económica, desde luego que irían, ¿no? Entonces, bueno, es un camino de dos vías, ¿no? Es un camino que funciona en todos los sentidos. Pero bueno, parece que funciona más en el malo que en el bueno, ¿no? Sí, y pues al liberal tal vez le podría más fácil buscar grupos de interés que son oprimidos por las regulaciones estatales, ¿no? Podríamos imaginarnos un acercamiento con los Uber para que presionen, para que abran el mercado de transporte o algo parecido, ¿no? Y pues ahí está el desafío. Y pues creo que con eso ya habría que hacer los comentarios para cerrar, ¿no? Sí, muy bien. Yo, pues, comentarios para cerrar, pues hay que reconocer que, pues, mientras nosotros no nos informamos, no participamos activamente en política, pues porque el esfuerzo que hace un individuo, pues no es recompensado directamente. Mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados, pues hay organizaciones que participan activamente en política para obtener privilegios y empobrecernos, pues, en pocas palabras, ¿no? Y pues es necesario ser conscientes de ello, ¿no? Que pues cuando vemos a un grupo de trabajadores luchar y hacer manifestaciones, pues tal vez nos solidaricemos con ellos, pero hay que entender lo que está detrás de ellos, ¿no? Están luchando por abrir el mercado, por hacernos más libres o porque quieren privilegios del Estado. Y pues acá uno tiene que hacer la lucha cuesta arriba, ¿no? Informarse y convencer a otros de las virtudes de la libertad, aunque al final nunca vayas a tener las políticas que tú desees, ¿no? Tal vez en un futuro lejano, pero es importante presionar y organizarse con gente que busca hacernos más libres, ¿no? Tal vez no es necesario buscar grupos liberales como tal, ¿no? Tal vez, como había mencionado con los Uber que luchan contra
la casta de los taxistas o contra las víctimas del crimen que tienen interés en hacer un sistema de justicia que les restituya y haga justicia. Tal vez ese sea el camino, ¿no? Pero es algo que se debe de hacer y pues no es solo convencer a esos grupos para que se vuelvan liberales, ¿no? También luchar contra los que están atornillados y se benefician del régimen político, ¿no? O sea, tú puedes convencer a varias personas, pero ahí van a seguir los, no sé cuántos docentes tenga la CENTE, pero son miles, creo. Sí. Los miles de la CENTE, los miles sindicatos y los pensionados, los de los programas sociales, y pues es algo que se tiene que hacer cuesta arriba, ¿no? Si Milei pudo contra el corporativismo peronista, corporativista, socialista, pues también se podría lograr algo en México, ¿no? Tal vez no algo parecido, tal vez algo menor, pero es importante tener esos cambios, ¿no? Porque al final estos pequeños cambios son los que van a recibir nuestros hijos, nuestros nietos, y ellos también podrán hacer pequeños cambios, ¿no? Y pues si no es posible la revolución anarcocapitalista, pues es mejor pasito a pasito, ¿no? La transformación liberal. Sí, creo que tienes toda la razón. Y de hecho, a lo largo del espacio, escuchando a unos y a otros, he ido recapacitando y viendo también que esos grupos de presión pueden también ser positivos en algún momento, ¿no? Como tú bien decías, eh, hay mucho trabajo por delante, pero sí hay margen para una mayor organización y de alguna manera, pues, en lo que llega a la revolución, pues que al menos haya algún cambio en el sentido correcto, ¿no? Entonces, sí, me ha parecido interesante y fíjate que me voy con buen sabor de boca ahora con respecto a esto. Perfecto, Juan, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieras hacer algún comentario para concluir o sería todo. No, de mi lado sería todo. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos y no olviden, el futuro es liberal. Muchas gracias.